Rusia, el país más grande del mundo, está ubicada en el norte de Eurasia, cubriendo 11 zonas horarias. Una vez Churchill dijo que Rusia es un enigma envuelto en un misterio dentro de un enigma. Así que intentemos descifrarlo. Comencemos. Rusia es un país frío, es cierto. En algunas ciudades del norte, como Yakutsk, aquellos que poseen coches deben estacionarlos en garajes calefaccionados con una manta alrededor de la batería y cuando los conducen, mantienen el motor encendido todo el día. Es el país más grande del mundo, con una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados, el doble que Estados Unidos, pero en realidad solo el 35% de ese territorio es apto para vivir. El 65% restante está cubierto por permafrost. La temporada agrícola en la mayoría del país es de solo 2 a 4 meses para comparar. En Europa y es de 8 a 9 meses. El paisaje varía desde tundras, estepas, bosques hasta montañas y playas subtropicales. Rusia tiene varias partes principales: la parte europea, el sur, los Urales, Siberia y el lejano oriente. El 77% de la población vive en la parte europea del país y aquí la mayoría de las áreas están deshabitadas. El paisaje más típico de Rusia sería algo como esto. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2016, Rusia ocupaba el puesto 12 en cuanto a PIB nominal. La economía se basa principalmente en las materias primas, lo que no es sorprendente dado los enormes recursos naturales de Rusia. Primer lugar en reservas de gas natural y de bosques. Sexto lugar en reservas de petróleo. Segundo lugar en reservas de carbón y mucho más. El Banco Mundial estima que el valor de todos los recursos naturales de Rusia es de 75 billones de dólares. Impresionante, ¿verdad? Dado que Rusia es tan afortunada con sus recursos naturales, parecería lógico que el salario promedio en el país debería ser al menos tan alto como en Europa, pero no es así. En 2016 solo era de 28.000 rublos o $450 al mes. Así que, mientras que el país es rico, la población es pobre, como en muchos países en desarrollo alrededor del mundo. Existe una enorme brecha de ingresos. El salario mínimo es de solo $120, mientras que el salario de un miembro del Parlamento ruso es de alrededor de $7.000 al mes. Incluso las profesiones que se consideran bien remuneradas en Occidente reciben poco en Rusia. El salario promedio de un médico es solo de $700 al mes y de 450 para una enfermera. El Estado controla el 70% de la economía, por lo que las mayores empresas de Rusia son de propiedad estatal, como Gazprom y Rosneft, que son monopolios, así como los ferrocarriles rusos y la Oficina Postal de Rusia. Como sucede en el resto del mundo, las empresas estatales no son precisamente ejemplos de innovación en tecnologías modernas. ¿Y qué pasa con los negocios privados en Rusia? Hay algunas empresas privadas exitosas, como la cadena de supermercados Magnit, la empresa de internet Yandex, el banco online Tinkoff, el laboratorio Kaspersky, la red social VK y otras. Pero incluso ellas parecen estar muy controladas por el gobierno en cuanto a lo que pueden y no pueden hacer. Es triste porque, en su momento, Rusia fue uno de los pocos países donde Google y Facebook realmente enfrentaron competencia local. Pero las cosas terminaron mal. Por otro lado, muchos servicios en Rusia cuestan menos que en Occidente. Los precios de los taxis, internet, electricidad y telecomunicaciones móviles están por debajo de los de sus contrapartes occidentales. Entonces, ¿qué impide a Rusia tomar un papel de liderazgo en el mundo? Hay muchas razones, pero basta con mencionar la corrupción y la burocracia interminable, y tendrás la imagen completa. Hace 100 años, el 85% de la población rusa vivía en el campo. Hoy, 3/4 partes viven en las ciudades. Vamos a echar un vistazo a las más grandes. Moscú es la ciudad soñada por la mayoría de los rusos. Los salarios aquí son de 3 a 5 veces más altos que en el resto del país. El metro de Moscú transporta a 9 millones de pasajeros al día.
más que los metros de Nueva York y Londres juntos. Todos corren y nadie habla inglés, así es como los extranjeros describen la ciudad. En 2016, Moscú era la tercera ciudad del mundo con mayor número de multimillonarios, 60 personas exactamente, justo después de Nueva York y Hong Kong. San Petersburgo es una de las ciudades más hermosas de Rusia. Conocida como la Venecia del Norte, famosa por sus puentes levadizos y las noches blancas. Los extranjeros adoran San Petersburgo y dicen que les recuerda a París y Roma. En la avenida Nevsky hay más probabilidades de escuchar un idioma extranjero que ruso. Ekaterimburgo es la tercera ciudad más grande, está en Siberia, y es la capital científica de Rusia, famosa por su universidad, que alberga varias instituciones de investigación. Kazán, la capital de Tatarstán, es la ciudad portuaria más grande en el banco del Volga, con dos culturas, tártara y rusa, coexistiendo pacíficamente. Su principal atracción es, por supuesto, el Kremlin de Kazán. Krasnodar, la ciudad de más rápido crecimiento en Rusia. Es el lugar al que se mudan muchos residentes de las regiones del norte en busca de un clima más cálido. Se encuentra cerca de las montañas y a solo 2 horas en coche de la costa del Mar Negro. Las aldeas en Rusia están en un estado deplorable, la población rural está disminuyendo y la gente se está mudando a ciudades más grandes. Muchas aldeas han sido abandonadas por completo. Tristemente, no hay lugar para ellas en la Rusia moderna, y con ellas desaparece una parte muy importante de la cultura rusa. La educación secundaria es fundamental y no tiene nada que envidiar a la de Occidente, e incluso en muchos aspectos la supera. Rusia sufre desde la caída de la URSS una fuga de cerebros, muchas personas están sobrecalificadas para sus cargos. Y en los pueblos pequeños no hay oportunidades para ellos de desarrollar una carrera, lo que obliga a los profesionales a mudarse a Moscú o al extranjero. En 2013, Rusia recibió 28 millones de turistas, siendo Moscú y San Petersburgo los destinos más populares, además de las estaciones de esquí. La ruta del Anillo de Oro de Rusia y los cruceros por el Volga. A los extranjeros les encanta hacer largos viajes por el ferrocarril transiberiano, visitar las montañas de Altai y el lago Baikal, viajar a Kamchatka, hacer recorridos por volcanes o cruceros en rompehielos por el Ártico ruso. Por cierto, el lago Baikal es el lago más profundo del mundo y la mayor fuente de agua dulce del planeta. La taiga siberiana es el mayor bosque del mundo, los pulmones del planeta. La mayoría de los rusos viven en apartamentos modestos, pero sorprendentemente poseen enormes territorios. Los rusos siguen construyendo edificios de gran altura, de 20 o más pisos. Muchos rusos tienen casas de campo, donde pueden hacer picnics y cultivar vegetales y flores durante todo el verano. Rusia ocupa el tercer lugar en el mundo en longitud de ferrocarriles después de Irú y China. La ruta más larga es la del ferrocarril transiberiano, que va de Moscú a Vladivostok, cruzando 7 zonas horarias y tardando casi una semana. El transporte público en las grandes ciudades está bien desarrollado con tranvías, autobuses, trolleybuses y taxis colectivos. 7 ciudades tienen metro y las estaciones de metro en Rusia son generalmente obras de arte. La construcción de carreteras ha sido siempre un tema polémico. La mayoría de las carreteras federales no cumplen con los estándares modernos de calidad y seguridad, y la construcción de nuevas carreteras es lenta. Rusia tiene su propio fabricante de coches, después de VAZ, cuya participación en el mercado ruso es del 19%. En 2016, los coches más vendidos fueron el Hyundai Solaris, Lada Granta y Kia Rio. Muchos extranjeros llegan a Rusia esperando ver mucha criminalidad callejera y la mafia rusa, pero se sorprenden al descubrir que, de hecho, todo está bastante civilizado y tranquilo. Sin embargo, las estadísticas no mienten, la tasa de homicidios por cada 100.000 personas es de 9,5, comparado con 3,8 en EU, 1,8 en Bélgica y 1,5 en Canadá. Al mismo tiempo, si comparamos las estadísticas de violación, en 2010, Rusia tiene 3,4 frente a 27,3 en EU, 27,9 en Bélgica y 63,5 en Suecia.
lo que es 20 veces más alto. Entonces, ¿dónde te sentirías más seguro viajando con tu esposa e hija? A pesar de que la medicina es gratuita en Rusia, la calidad de los servicios es muy baja. La esperanza de vida es de solo 65 años para los hombres y 76 para las mujeres. Al mismo tiempo, la tasa de natalidad en Rusia es más alta que en Europa, 13,3 por cada 1000 personas frente al 10,1 de la Unión Europea. Tratar con organismos gubernamentales, ya sea para obtener cualquier tipo de certificado o para ir a la policía, está asociado con una gran pérdida de tiempo y estrés. Según el índice de percepción de la corrupción de Transparency International, Rusia se encuentra entre los 50 países más corruptos del mundo. El servicio al cliente en Rusia ha sido tradicionalmente de bajo nivel, a menudo se puede notar la falta de sonrisas y la indiferencia de los empleados. Vladimir Putin ha estado en el poder desde 1999 y probablemente continuará allí. La verdad es que la mayoría de los rusos simplemente votan por la persona que más aparece en la televisión. La libertad de expresión se ha visto comprometida y muchos periodistas, incluso los ciudadanos, se sientan y escuchan. ¿Es el KGB tocando mi puerta? La cocina rusa es muy sabrosa, pero rara vez entra en las clasificaciones mundiales, tal vez porque no tiene una abundancia de frutas y verduras frescas, así como una gran cantidad de platos grasos y de harina. La mayonesa y los encurtidos son comunes. Hoy en día, se pueden encontrar pizza, hamburguesas y sushi en todas partes. En 2001, menos del 13% de los rusos preferían el café instantáneo, pero en 2015 era el 41%. Los extranjeros aman visitar los restaurantes de comida rápida en Rusia, primero porque pueden ofrecerte cerveza y segundo porque son mucho más limpios y agradables que en EU. No hay personas sin hogar aquí y la oferta gastronómica ha mejorado drásticamente. Es un hecho que las mujeres rusas son hermosas. Incluso el más mínimo pretexto para salir hará que se maquillen y se pongan tacones. Los rusos son muy diferentes a los europeos y los estadounidenses. Una sonrisa sin motivo no siempre se comprende bien. ¿Intenta sonreírle a alguien en el metro? Lo más probable es que simplemente te ignoren o lo interpreten como coqueteo. En Rusia, se considera raro sonreírle a una persona que no conoces. La mayoría de los rusos son muy patriotas. Les gusta hacer fiestas de té y vodka en la cocina y discutir sobre política y la vida en general. Los extranjeros se sorprenden al descubrir que los rusos, que a veces parecen fríos, pueden ser personas muy hospitalarias. El ruso es el segundo idioma más popular en Internet después del inglés y uno de los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Pero, ¿hablan los rusos inglés? Vamos a descubrirlo. No, parece que no. El fútbol es el deporte más popular en Rusia, aunque también se practican otros como el hockey, baloncesto, voleibol y boxeo. Rusia es conocida en todo el mundo por sus logros en gimnasia y patinaje artístico. En los últimos años, la popularidad de un estilo de vida saludable se ha vuelto más notoria en las grandes ciudades, con muchos gimnasios y estaciones de esquí. También se practican deportes inusuales como el rally sobre hielo, el kitesurf invernal y hasta el ciclismo en invierno. Rusia es un país maravilloso, tiene una naturaleza hermosa, gente maravillosa y un clima duro con un territorio interminable. Creo que Rusia tiene un gran potencial y muchas oportunidades. ¿Y tú, qué opinas de Rusia?